Bien, seguimos escuchando a Subía, traduciendo para nosotros de alguna manera, por lo menos el espíritu de la propuesta de Giuliani, que también se reunió durante 2 horas y pico, que es mucho para un presidente, ¿no?, en nuestro país. Y la gran pregunta acá es, más allá de que Giuliani insiste, y nos lo expresaba Subía, cambiar un paradigma de cómo se visualiza al delincuente y qué se propone para su eventual rehabilitación. Está el tema de si este gobierno, aun cuando el presidente haya estado 2 horas y pico en diálogo con Giuliani, es capaz de cambiar ese paradigma, de asumir una aproximación diferente a la que se está haciendo ahora. Eso es lo que pareciera no ser posible. Pero sobre eso, justamente, sobre eso yo tengo una percepción sobre la cual necesito conocer la opinión de Gustavo. En este sentido, porque lo que yo le escuché a Giuliani tenía que ver, justamente, tengo la impresión que hizo 2 observaciones. Una, desde la perspectiva de las políticas públicas, las que tienen que encabezar los gobernantes de turno, y otra, las que tienen que ver con el sistema legal. Las que van al sistema legal, yo entendí que eran percepciones muy críticas y son a las que nuestro invitado alude, que él ya lo dijo antes. Bueno, en fin. En todo caso, que es un reproche o observación que corresponde a los legisladores, que son las leyes, B, a los operadores del Poder Judicial que las llevan a cabo. Sin embargo, en lo que refiere al Poder Ejecutivo y a sus prácticas, ayúdenme, compañeros, y ayúdame, por favor, Gustavo. A mí me dio la sensación que si bien se esbozaron algunas zonas críticas, más bien que tuve la impresión que eran como de reconocimientos, elogios y con un discurso que más bien era dialoguista y de entendimiento, mucho más que de oposición. A ver. Sí. Yo creo que no, porque en el trabajo que nos presentó de 90 carillas hay mucha crítica al funcionamiento actual. Yo hablo de las declaraciones del públicas, sistema policial. Las declaraciones a veces tienen un sesgo de protocolar y las vinculaciones además con oficiales de policía por parte de Giuliani creo que van a ser mejor que con otros sectores. Así que hay crítica al sistema policial, no hay crítica a los medios de los cuales dispone ese sistema policial y hay crítica a determinadas inoperancias. Ahora, en las largas reuniones que tuvimos con Giuliani, estas 48 horas, se vincula todo. La inoperancia del sistema judicial, que fue un proyecto enviado por la Presidencia de la República, donde se estuvo trabajando a nivel del Poder Ejecutivo y si bien lo aprobó el Parlamento, fue con una conteste unanimidad de todo el sistema político y básicamente la Presidencia de la República y la Fiscalía de Corte. Las críticas de Giuliani a ese sistema por la benignidad es absolutamente cierto. Totales críticas por la benignidad. Al segmento policial, Giuliani, entre otras cosas que plantea, hay una muy interesante que está vinculada con el segmento judicial y es la creación de fiscalías especializadas no por materias, sino por delincuentes. El tipo de delincuente amerita su entrada o no en la órbita de juzgados especializados y fiscalías especializadas. Pero ¿cuál es? No obviamente anatema. ¿Por peligrosidad del delincuente? Por la intensidad del delito, por la reincidencia en el delito, por el grado de reincidencia y la gravedad de los delitos. Acá en el Uruguay eso, desde el punto de vista de la cátedra en Derecho Penal o en Derecho Procesal Penal, es herejía. Considerar y catalogar a las personas de acuerdo a su historial delictual ha sido herejía tradicionalmente. La propuesta de Giuliani, nuevamente, como cuando veíamos los uniformes en las cárceles, son diametralmente opuestas a las tradicionales. Y permítame una cortita, ahora se habla de modificar el Código Penal. Eso hasta el propio fiscal Díaz dice, ahora lo que queda es trabajar en el Código Penal. Mi estimado Jorge Díaz debe de ser uno de los que está estimando que la culpa, ¿quién la tiene? El Código Penal y no el Código de Proceso Penal. Yo difiero absolutamente. El Código Penal, del cual se ha dicho que es un código fascista, a inspiración del de Mussolini, García, ese código lo quieren hacer más severo, García. El fiscal de corte lo quiere hacer más severo. Yo interpreto otra realidad. La realidad que yo interpreto es que como ya no le podemos echar la culpa al Código de Proceso Penal, vamos a elegir a quién le echamos la culpa y queremos severizar el Código de Proceso Penal. Lo que me temo es que al fin de la novela lo que se va a quitar es algo que la cátedra en Derecho Penal siempre ha querido quitar y es la reincidencia. Hoy
expliquémosles a la gente que en la cátedra de Derecho Penal se sostiene que es lo mismo tener 15 antecedentes que tener nada de antecedentes. Eso es lo que explican las cátedras, eso es lo que van a querer modificar del Código Penal y esa es la próxima tragedia que se nos avecina. Porque si seguimos creyendo en los augures de que esto va a mejorar, como cuando decían que con este código todo iba a ser transparente, cristalino y la población iba a poder gozar de una nueva relación con la delincuencia y miren lo que pasó, tocan el Código Penal, lo echan a perder. Giuliani lo que viene a plantear es justamente lo contrario. La reincidencia es el gran eje para combatir el delito. Una cosa es el error la primera vez, ponele que la segunda el error, a partir que te transformás en un delincuente profesional, una justicia especial, una fiscalía especial, una policía especial para tener todo el material del delincuente profesional. Y que no haya instituto liberatorio posible. Y que no haya más institutos liberatorios para esos casos. No, siempre los institutos liberatorios deben de haber. El problema es que hoy, por ejemplo, Giuliani trajo una propuesta. El licenciado Parrado va a hacer todo su aporte. Yo tengo 50 medidas para proponer. Vamos a hacer el libro gordo de Petete. Esto en 20 días, 30 días probablemente podamos trabajarlo todo. Lo que hay que apuntar es qué es lo que trae Giuliani como cosas nuevas. Esa es una de las cosas nuevas que Giuliani nos trae. A mí me pareció espectacular. El tema es sí, pero si después a ese delincuente le terminan computando o se termina con el acuerdo de fiscal y defensa, estamos en la misma situación que hoy. No, hoy la vergüenza es, un delincuente redime un día de condena cada 2 días de trabajo. Bueno, eso es una vergüenza. Una vergüenza. Bien. Usted no puede redimir ante la DGI la tercera parte de la deuda porque usted vaya todas las tardes a la DGI a tomar el mate 2 horas. No puede reducir. Entonces, nosotros, o en lo particular yo, vamos a ver después qué opina Parrado, qué opina Novik, qué opina una cantidad de gente que nos está rodeando. Yo estoy proponiendo 1 o 2 semanas de trabajo para la reducción de un día de prisión. Eso significa no quitar los beneficios, pero hacer los beneficios en su sana proporción y no en el absurdo que hoy los tenemos. Graciano. Sí, la visita de Giuliani y la reacción del gobierno, esa reacción tan cálida, tan amistosa, esas 3 horas de conversación, esas palabras tan elogiosas del subsecretario del Interior, confirman que el tema de la seguridad es un tema que está instalado en la agenda electoral, en la agenda política, en la agenda electoral. Y es el terreno donde el gobierno claramente se siente más incómodo. ¿Cómo reacciona el gobierno frente a esa incomodidad con el aumento dramático de los delitos, de los asesinatos, de la rapiña, de los asaltos a los policías, de los actos de canibalismo y de homicidio en las cárceles? ¿Cómo reacciona? Reacciona como reaccionan los boxeadores que están un poco atontados frente a un rival superior. Se abraza al rival. ¿Para qué se abraza al rival? Para que el rival por algunos segundos deje de castigarlo. No es por un acto de amor. Y acá la imagen me parece que viene a cuento. El gobierno, en un marasmo, en la peor crisis de seguridad de la historia del Uruguay, viene y se abraza ¿con quién? Con Giuliani. Con Giuliani. Con el alcalde de Nueva York, con el líder republicano que redujo el delito. Pero ustedes creen que si realmente el gobierno estuviera de acuerdo con las políticas de Giuliani, no las estuviera aplicando ahora. Es totalmente ridículo que el gobierno diga que esto es una propuesta seria. Entonces, ¿por qué no la aplican? Si es una propuesta seria, ¿por qué no la aplicaron desde antes? Claramente es un juego, digamos, de relaciones públicas. ¿Por qué no escucharon a Subía cuando tenían que Un juego de relaciones públicas muy peligroso. Perdón, doctor Subía, si me permite. Es un juego de relaciones públicas muy peligroso. ¿Por qué? Porque mientras el gobierno se abraza a Giuliani y por lo tanto a Novik, Novik puede quedar empaquetado con el gobierno. Entonces, bueno, es mi interpretación, doctor Subía. Entonces, mientras tratan de fingir una actitud muy distante con el gobierno aprovecha y se abraza a Giuliani, a Novik, a Subía y a todo el mundo. A mí que se me abrace, no tengo problema. En todo esto me parece un poco circense ya todo esto, ¿no? Por un lado, Giuliani como el Mesías, un hombre tan criticado por violar los derechos humanos. Esa tolerancia cero no es solamente tolerancia cero con los delincuentes, es pararse en un paradigma de que todo lo que parezca delincuente lo es, y ha tenido serios problemas, usted lo recordará, lo que ha sido asesinatos a afrodescendientes que solo eran afrodescendientes, gente en situación de calle, bueno, muy cuestionado, ¿no? Una política que las organizaciones de derechos humanos internacionales han criticado y que han dicho que es una política brutal. Entonces, acá Vázquez hace como que se abraza con el adversario, pero Novik no es el adversario de Vázquez.
y eso lo tenemos bastante claro en un escenario de balotaje, ¿no? No se abraza con la calle Pou, hace como que se abraza con el adversario y hace como que tiene un gesto de apertura a las propuestas, cuando todos sabemos que no va a aplicar ni una sola, por estas características de lo que Giuliani representa. Bien. Y el Partido de la Gente hace como que propone, de la mano de una persona que yo creo que no necesitaba, porque si está usted, Giuliani es una versión extremista de su vía. O yo soy una versión extremista de él. Bueno, habría que verlo, sí, habría que analizarlo con más detenimiento. Pregúntele a García qué Está opina. Parrado, hay otras personas. Traemos a un señor que seguramente le debemos estarle pagando mucho dinero o viene honorariamente. ¿A Giuliani? Sí. Creo que con una cena que organizó Novik ya hicieron una Bueno, rifa ahí. yo sospecho que no. Mío, Yo y con eso sospecho- estamos pagando a Giuliani. Bueno, yo sospecho que el señor viene por un ¿Quién dinero... financió la avenida de No terminé, Giuliani? Victoria. Pero solo, ¿Cómo se llama? Un poquito más fuerte, por ¿Quién favor. financió la avenida de Giuliani? Novik. Yo Bueno, ayudé yo con un creo- cuadro que rifamos. Mire. Y mi cuadro, cada bonus de mi cuadro salía $2000, García. Un buen cuadro. Yo que usted me anotaba. A ver, si ese dinero se volcara por lo menos en publicidad en los medios uruguayos, estaría generando trabajo. Porque traer a este señor para que nos diga que hay que formar a la policía, que hay que ir a las zonas calientes, que hay que cumplir las penas. Es como algo un pero usted poco no leyó las demencial, 90 carillas, perdóneme. No, las 90 No opine carillas sin leerlas, no no opine las sin he leerlas. leído y la verdad le tengo que decir, tampoco creo que allí aparezca el iluminado. Pero ¿y dónde porque aparece? ¿quién más conoce? Dígame, ¿en qué ámbito ¿Quién más de la vida conoce la aparece el realidad iluminado? de nuestro país que quienes están todos los días trabajando en nuestro país? Me hubiese gustado que Novik apostara un poquito más a usted, un poquito más a Parrado, No que se traer preocupe, a esta, no se preocupe, que gente, ya ¿no? llega. A ver, tribuna. Preguntas para el fiscal, exfiscal. Bueno, una serie de cuestiones que saltan a la vista. O sea, una tiene que ver con la política que viene aplicando. Muchas de las cosas que se vienen diciendo, también la criticamos nosotros, la ha dicho Bonomi muchas veces. La crítica al Poder Judicial, a los jueces, a que la policía los arresta y son los jueces, no tiene nada que ver con el Ministerio de Interior, el que los libera. No sé a qué viene con todo eso. En todo caso, será el Parlamento que tendrá que modificar, sea ampliamente aprobado por todo el Parlamento el Código, el proceso penal, o sea, si hay responsabilidad, en todo caso será de todo el Parlamento, y el Código del Proceso Penal, sobre cómo son las sanciones. Lo otro que tiene que ver con el tema del Partido de la Gente, no y particularmente con Tabaré Vázquez, particularmente cuando de alguna manera son socios de costado, cuando Salgado es el asesor de Tabaré y es socio en el shopping que tienen, el nuevo centro, con Novi. Ligia. Sí, lo mío no era una pregunta, era simplemente una visión A de, ver. de esta discusión. No sé si la licencia médica me afectó un poco, porque yo no veo tantas diferencias con el gobierno y lo que está planteando su vía. Porque en realidad me parece que la única diferencia es a nivel visual. Unos tienen uniforme y otros no. Porque en realidad, en estos 14 años de gobierno, ¿qué ha presentado el gobierno que sea muy diferente? Represión, el Código Penal, solamente propuestas a nivel judicial, porque realmente rehabilitación no ha propuesto. ¿Qué propone? Militarización, más represión, coartar libertades como por ejemplo el Guardián, la inversión que se ha hecho en diferentes recursos del Ministerio del Interior y realmente en el tema anterior que hablamos, me parece que a la rehabilitación no se está apostando si cada vez hay menos financiamiento para estas ONG que ayudan a la rehabilitación efectiva de los presos. ¿Usted ve esas diferencias que no visualiza Ligia? No, a ver si comprendo las ideas. Hablamos de un gobierno que no ven otras medidas que no sean medidas represivas. ¿Estamos de acuerdo? No. Yo discrepo absolutamente con ustedes. El problema empezó en el año 86 con el doctor Sanguinetti, muy respetado por mí, pero que con las leyes de procesamiento sin prisión abrió el primer boquete en la presa que luego se fue ensanchando en el correr de estos años. En el año 96, leyes de salidas transitorias que generan unos disparates a nivel carcelario brutal. En el año 2005, leyes de humanización carcelaria. El boquete ya tenía 1 kilómetro de ancho. Y luego este nuevo código destruyó la presa. Es decir, las garantías tienen tal nivel de absurdo que entonces el delincuente goza de la mejor salud en la historia uruguaya. Ser hoy delincuente es sacarse el 5 de oro. Se captura el 2.5. Cuando le dijimos a Giuliani que los niveles de captura son del 2.5 de los delitos denunciados y del 1,15 porque los denunciados son mucho menos que los que suceden.
con esos niveles de aprehensión. ¿Qué represión? Estamos hablando de un gobierno que recién ahora, hace días, empezó con unos mega operativos con el sociólogo Gustavo Leal, que es el nuevo ministro del Interior. Porque se acabaron los mandos y son los sociólogos los que llevan a cabo las tareas represivas. Que yo sepa, la facultad no se va a estudiar cuando se estudia sociología cómo reprimir, me parece a mí. ¿Pero por qué lo tienen que hacer? Porque no hay referentes, porque el procedimiento de Puntas de Carrasco, la Cruz de Carrasco, con operativo de helicópteros, tanquetas y decenas de individuos vestidos a los Robocop, trajeron 3 detenidos, 2 sin prisión y 1 con 120... perdóneme, no quiero usar malas palabras, pero las malas palabras se imponen en el castizo antiguo. Esto es joda, señora. Esto no tiene nada de represión ni de atisbo de represión, porque políticamente este gobierno, el Parlamento y los grupos disidentes en lo políticamente reprimible que existe, tienen el control para evitar que el pobre Bonomi, y en eso capaz que coincidimos con García, el pobre Bonomi, más allá de que lo critico en una cantidad de cosas, tiene las manos atadas como las tienen los policías en las calles, que no pueden desenfundar y tirar, más allá de que en los últimos días algo en la orejita me está diciendo, cuidado que viene cambiando la mano, están necesitados de sangre para que la gente le dé un poco de credibilidad. Entonces, tenemos un gobierno contradictorio, corso a contramano se llama esto. Quieren hacer una cosa, no la pueden hacer, sale Constanza Moreira, les escupe el asado y no saben para dónde rumbear. Lo del amigo Giuliani. Sí. Trajo 90 carillas. Cuando nosotros saquemos toda nuestra propuesta con las de Giuliani, vamos a ver que son serias. No es descubrir la pólvora, nadie descubre la pólvora. Si lo quiere pagar Novi con su dinero, está en todo su derecho, todavía la propiedad privada está tutelada. Tengo que despedirlo, bueno, trajo un referente. Tengo que agradecerle su presencia, también de la violación de los derechos humanos. No, señora, la violación de los derechos humanos se realiza en la cárcel cuando el pelado es comido por el otro. Bueno, entonces, un gobierno... No, también no. Un gobierno progresista viola los derechos humanos sistemáticamente. Bien. Un republicano en Nueva York, por favor, mire, título para la película. ¿Me permite reformular el comentario de Verónica? Permítame, o la pregunta. En cualquier caso, ¿usted estaría dispuesto, o la sociedad tendría que estar dispuesta a que, como contracara de una exitosa tolerancia cero, admitamos que es posible que también se violen otros derechos? Admitamos que en los hospitales muere gente a pesar de la buena voluntad de los jueces. Bien. Los derechos humanos... Espere. Los derechos humanos se violan en gobiernos progresistas que hacen gárgaras de derechos humanos. Por supuesto que está siempre arriba de la tabla que un juez viole derechos humanos, que un médico viole derechos humanos. Pero ¿cómo vamos a negar la posibilidad de violación cuando es negar la existencia de la vida? Lo que yo digo es lo siguiente. Hoy, en los establecimientos de detención, no hay derechos humanos. Se comen los unos a los otros. Lo va a haber fuera de los establecimientos. Afuera tampoco. Entonces, no le endilguemos al republicano de Nueva York que puede violar derechos humanos cuando un gobierno progresista está violando hoy en la cárcel. Esos gorros Nike representan individuos con poder. No se viste así en la cárcel. La prueba está que los que hicieron el motín hace unos meses estaban todos vestidos así. Es poder. Tengo que despedirlo. Donde en las cárceles exista poder, no hay posibilidades de redención ni de rehabilitación. Bien, permítame ejercer el mío humilde como moderadora. Tengo que ir a tanda y agradecerle por su presencia hoy aquí y contarles a todos que aprovechen la temporada verano de Óptica Estela Gilchuk, la temporada multifocal 2x1. Vas a comprarte un multifocal, te regalan otro multifocal de sol. Llevas 2, pagas 1, una promo única. Visita cualquiera de las 7 sucursales, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este. Óptica Estela Gilchuk. Tanda y reflexiones finales del panel. Sobre la línea.